Estamos nuevamente con José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, profesor principal de la Universidad Católica, el primer procurador anticorrupción de este siglo durante tiempos de la transición, expresidente de Transparencia. José, ¿cómo estás? Hola César, buenas tardes. Bien, felizmente. ¿Tú qué tal? Encantado de recibirte en el programa. José, queremos revisar contigo cómo organizar, cómo entender la información. Tengo la impresión que ya desordenada, que está apareciendo alrededor de las declaraciones de la señora Carolyn López, el caso de los sobrinos, los casos que involucran al presidente Castillo de los primeros hallazgos de Zarratea. Comencemos por el principio. ¿Cuál es tu impresión general sobre el estado de las discusiones en esta materia? Mira, lo primero que yo te comentaría es una sensación que vengo teniendo, no por el caso específico de Carolyn López, sino en general por la forma como se está administrando la cantidad de casos de colaboración eficaz y las investigaciones penales en el Ministerio Público. Me parece que están cercenando, por ejemplo, investigaciones, unas las ve el equipo especial, otras las ven otros fiscales anticorrupción, de casos que están íntimamente vinculados o que son un mismo caso y por alguna razón de administración que no termino de entender se han desagregado, lo cual no permite tener una visión de conjunto y un tratamiento integral del caso, ¿no? Esto ya viene ocurriendo en varias otras investigaciones y la verdad que resulta bastante confuso. Por ejemplo, volviendo al tema de Carolyn López, hay la colaboración específica de ella, donde está, entiendo, ventilándose paralelamente una investigación por lavado de activos, que ha sido la propuesta de su abogado, es decir, que ella no admita ningún delito de corrupción y que haya entrado al gorro de la colaboración con el planteamiento de si he cometido algún delito, ese será lavado de activos y por lo tanto eso es lo que yo propongo como base para mi requerimiento de colaboradora. Pero a su vez, Carolyn López está referenciada en varias otras investigaciones. Por ejemplo, ayer he conocido de una en la que se está investigando el tema de Petroperú, donde está este señor Abudayé, que es el de la venta de biodiesel a la empresa, y ahí también está referenciada Carolyn López. Y es una fiscal distinta a las otras tres que están conociendo los casos que públicamente se conocen. Entonces, me parece que estamos llegando a un punto en el que la Fiscalía y sus instancias de coordinación, sus instancias superiores deberían ordenar mejor la administración de la información, porque me parece que no están viendo la foto completa o la foto grande en todos los casos. Pero ella hace referencia a un problema que tal vez podamos encontrar también fuera de los casos emblemáticos y en la práctica común. Tengo la impresión, no sé qué te parece, pero me parece que la Fiscalía lleva varios años organizando sus competencias como si dependieran del nombre del delito que se investiga, ¿no? Entonces los anticorrupción reciben un caso, pero si dentro de la investigación hay un cargo por falsificación, cuando terminan o durante la investigación le mandan una copia a otro fiscal para que haga las diligencias, los comentarios o tome las decisiones que toquen al caso de falsificación. Si en el caso de corrupción hay una lista de lavado, meten a un tercer fiscal para el caso de lavado. ¿Te estás refiriendo entonces a un problema general o a este problema general de organización de competencias? Exactamente. Yo acabo de tener una situación en la que se plantea una denuncia por múltiples delitos, porque son varias personas que han incurrido en estafa, en lavado de activos, en organización criminal, en actos de corrupción, y el fiscal ha hecho exactamente lo que tú dices. Yo solamente voy a ver estafa y que vaya a otra fiscalía para que vean ahí organización criminal, a una tercera para que vea lavado de activos y a una cuarta para que vea corrupción de funcionarios, respecto de las mismas personas y los mismos hechos. Además hay un delito tributario, o sea, un quinto fiscal que interviene de arranque y de pronto cercena en la investigación y el fiscal originario solo se queda con la parte de delito patrimonial. Eso me parece un despropósito que hace inmanejable adecuadamente un proceso. Yo estaba hace poco conversando con una jueza en España a propósito de un tema
que es lo que allá se llama una macrocausa, y ahí con buena razonabilidad la decisión fue, ok, esta causa es demasiado grande y la voy a partir en 4. Y efectivamente la misma jueza ha desagregado ante su propio despacho en 4 partes la investigación para poder administrar mejor el proceso. Eso me parece totalmente razonable, pero es una sola mirada desde un solo despacho y una fiscalía la que hace esto por razones de operacionalidad, no por razones de especialidad de delitos. Creo que nosotros en la Procuraduría ad hoc de Fujimori y Montesinos en algún momento tuvimos esa discusión, ¿no? Si mantener lo que llamamos la investigación madre, que era esta gran investigación, o desagregarla en distintas investigaciones, pero bajo una sola administración. Pero ahí hay que notar que las escisiones se organizan por hechos a probar y no por artículos del Código Penal, ¿no? De modo que es un fragmento de la historia que se separa de otro fragmento de la historia, sean cuales sean las reglas que aplican, en la medida en que se puedan autonomizar las pruebas. Ahora, José, ¿cómo resolver esta mala práctica que estamos teniendo? Hay que decir que de alguna manera incluso me provoca pensar que estamos ante una situación de inconstitucionalidad en la medida en que el sistema está tolerando que se viole el principio de prohibición de persecución penal múltiple, ¿verdad? Una sola persona que tiene que transitar por 5 fiscalías para discutir los mismos hechos sobre reglas o aspectos parcialmente distintos. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo tendría que organizarse, quedémonos un minuto con este problema en el Ministerio Público, las fiscalías para que deje de pasar que las cosas se multipliquen de esta forma? Bueno, primero habría que hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que es una mezcla en la que se conjugan la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la crisis interna del Ministerio Público, ¿no? Por un tema de liderazgo, de corrupción en el más alto nivel, lo hemos hablado en tu programa alguna vez también, de fiscales supremos, por estas rivalidades internas que han surgido en grupos al interior de la fiscalía, y una necesidad de legitimidad, ¿no? De presentar resultados. Entonces creo que todos esos elementos puestos en una coctelera han arrojado estas decisiones que me parecen inadecuadas. Yo lo que creo es que tendría que hacer una reflexión el Ministerio Público en sus niveles correspondientes y decir, bueno, esto lo que está trayendo es un problema de falta de coherencia en las investigaciones y, como tú bien señalas también, con ribetes de inconstitucionalidad incluso en algunos casos. Entonces, creo que tiene que reordenarse el sistema. Esto ha probado no ser eficiente y sabemos además de la carencia de recursos que tiene el Ministerio Público, tanto humanos como económicos, y por lo tanto, en ese escenario es aún más absurdo mantener multiplicidad de investigaciones por los mismos hechos, ¿no? Hay que recordar que un problema semejante que separaba las investigaciones sobre corrupción con las investigaciones sobre lavado de activos vinculadas a la escena Odebrecht fue resuelta por el Ministerio Público creando un solo grupo de fiscales que no tienen esa separación por nombre de delitos. Hay probablemente muchas cosas que discutir sobre el rendimiento de esos fiscales, pero por lo menos esa experiencia muestra que el Ministerio Público sí puede trabajar por rangos de temas independientemente del nombre que tengan los artículos del Código Penal. Pero regresemos, José, a la escena que, digamos, por lo menos por el modo como está presentada en medios, se puede abordar a partir de las declaraciones de Karen López. Nuevamente, una colaboradora eficaz, delatora, candidata a colaboración, como le querramos llamar, que está presentando información ante las fiscalías y al mismo tiempo abriendo información pública en medios. ¿Qué reflexiones te produce esta situación de reserva y apertura en simultáneo? Bueno, hay una tradición a raíz de el impacto que tuvo el caso Lavajato de filtración de información, ¿no? Y eso es innegable. No voy a entrar aquí a señalar
de dónde vienen esas filtraciones. Pueden ser múltiples actores porque esa información circula cuando menos entre 3 instituciones o 4, ¿no? La Procuraduría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los abogados. Y las filtraciones podrían venir de cualquiera de esos lados. Este es uno de los pocos casos en los que la propia aspirante a colaboradora sale a cámaras a decir: esto efectivamente es lo que yo he dicho y soy la aspirante y lo hago por mi propia seguridad. Ese argumento de la seguridad está previsto en la ley, y por eso es que se busca la asignación de código, incluso sacar a una persona del ámbito geográfico donde se encuentra, si es que efectivamente se piensa que hay un riesgo, cambio de nombre, hay una serie de medidas de seguridad previstas en la ley. El asunto es que si la propia aspirante a colaboradora es la que abre la información y empieza a, digamos, contar sus versiones y sus historias mediáticamente, por un lado, uno podría decir, bueno, efectivamente está garantizando de alguna manera su seguridad, ¿no? Ya sabemos que ponerse delante de las cámaras y los faroles puede disuadir a quienes quieren agredir o atentar contra la integridad de una persona, pero también creo que tienen que haber límites, porque eso puede perjudicar la investigación, y ese es el sentido de la reserva. La reserva no busca escamotearle información a la opinión pública ni atentar contra la transparencia, pero sí evitar que se hagan públicos elementos que pueden dañar la investigación. Si ella empieza a decir, por ejemplo, sí, porque Bruno Pacheco me dijo que tenía video, ¡ah, caramba! Eso no estaba en el dominio público y ahora puede hacer que Bruno Pacheco vaya y destruya los videos, por ejemplo. Y eso atenta claramente contra el sentido de la investigación. Entonces sí creo que debería haber de parte del Ministerio Público una llamada al orden para que no se estén ventilando temas que pueden atentar contra la investigación. Puede ser también que aquí hayan confabulado algunos intereses institucionales, dada la situación de crisis política en general, en la que nadie pues está a salvo, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni la Procuraduría, y estén tapándose un ojo por lo menos para dejar que estas cosas ocurran y asegurarse también que no vayan a ser ellos víctimas de una racia. Imposible no tratar de tener una opinión tuya sobre el panorama en general de la institución, ¿no? La colaboración eficaz entró a nuestro derecho por los antiguos casos de terrorismo en los años 80, tuvo escenas dramáticas con los colaboradores retenidos en las investigaciones de esos mismos casos que fueron puestas en evidencia por la Comisión Lancier en su momento, se expandieron a los casos sobre narcotráfico, luego a los casos sobre corrupción, desde la transición, principios de siglo, y ahora están de nuevo entre nosotros. Tantos años después, José, tú has sido parte de varios capítulos de esta historia, el principal, el de la Procuraduría, sin duda. ¿Qué reflexiones tienes sobre el modo en que el sistema se relaciona con los delatores o colaboradores eficaces? ¿Qué reflexiones tienes sobre la enorme ambigüedad que produce que los casos que tienen mayor carga moral terminen siendo al mismo tiempo los casos en los que mayor dependencia tiene la ley de las cosas que pueden decir o las evidencias que pueden entregar personas que en el origen son también ellas mismas responsables de crímenes? Mira, yo lo he pensado muchas veces y debo decir a estas alturas que mi experiencia, primero como autoridad, porque esta ley salió a instancias de la Procuraduría que tú y yo integramos, tuve una perspectiva muy clara de su utilidad. Luego, como abogado de la defensa, también me he visto vinculado a varios casos donde se aplica esta ley. Y a mí lo único que me queda como conclusión a estas alturas es gratificarme de que se haya incorporado a nuestro sistema. Yo creo que es una herramienta sumamente útil. Creo que sus creadores, no hay que olvidar que esto viene de inspiración anglosajona y para nuestro lado, para nuestra familia jurídica, se cimenta en Italia.
creo que sus inspiradores no se equivocaron cuando señalaron que la mejor forma de desbaratar el crimen organizado es a través de lo que los anglosajones llaman el plea bargaining y los italianos la ley Pentiti y los brasileros la delación premiada, y aquí se conoce como colaboración eficaz. Cierto es que han habido desde siempre los críticos a esta norma, desde posiciones éticas, en algunos casos extremadamente garantistas desde mi punto de vista, de decir que por qué se va a relevar al Estado de su función de demostrar y acreditar con prueba la responsabilidad penal, y que no es dable que sea el propio imputado el que aporte y releve al Estado de esa responsabilidad. A mí, la verdad, no me parece que ese sea un argumento sustancialmente válido. Creo que la norma, si se respeta en sus fundamentos, es una herramienta sumamente útil. Aquí hay que recordar, en el Perú, como tú mencionas, se trajo el mecanismo por primera vez para los casos de terrorismo, la ley de arrepentidos. Y eso generó complicaciones dramáticas en términos de derechos humanos. Hubo más de 800 presos inocentes como consecuencia de la aplicación de la ley de arrepentidos para terrorismo. Y esto fue fundamentalmente porque era una ley de inspiración más bien represora y que no contempló un elemento fundamental en un proceso de esta naturaleza, que es el de la corroboración de la evidencia. En esos tiempos bastaba que alguien se presentara y dijera: mi vecino de la comunidad de al lado es un terrorista. Iban en la noche, lo capturaban, lo llevaban detenido, le sacaban seguramente una confesión con tortura, luego pasaba a un tribunal sin rostro y a una condena altísima en muy breve plazo en un proceso sumarísimo. Eso obligó a que se cree la Comisión Lancier, que evaluó estos casos y liberó a más de 800 inocentes que fueron arbitrariamente condenados por esta norma, con el monitoreo y conformidad de organizaciones internacionales especializadas en materia de derechos humanos. Por eso, cuando la Procuraduría propuso el proyecto de ley para la ley de colaboración eficaz, introdujo con especial cuidado el tema de la corroboración, porque no se quería repetir esos espacios de arbitrariedad que tenía la ley de arrepentidos para el terrorismo. Y por eso es que a veces las colaboraciones eficaces duran tanto. Tú mismo fuiste protagonista de una de ellas, que era la de compra de armamento en el extranjero, que tomó más de año y medio, si mal no recuerdo, para revisar los contratos, traer información del extranjero, cruzar distintas fuentes respecto de la operación, etcétera. Y eso creo que es lo que hay que hacer. Aquí, hoy en la actualidad, me parece que más bien se han ido al otro extremo, ¿no? Y estamos en un punto en el que una colaboración eficaz está tomando 4 o 5 años para llegar a su fin, pero esto no tiene nada que ver con esta prolijidad en la confirmación de las versiones de los investigados, que en esencia tienen que ser responsables o culpables de delitos para poder acogerse al beneficio, sino que tiene que ver con las ineficiencias del sistema con las que empezamos esta conversación y con la evidente falta de recursos que tienen hoy los subsistemas que trabajan con este tipo de herramientas. Sí, parece evidente que contra más dificultades tenga el sistema para llegar a juicio rápidamente, mayor presión va a haber por trasladar la condena hacia prisiones preventivas o por utilizar la información de los colaboradores como fuente de establecimiento de verdades o de compensación de incertidumbres, ¿no? Pero hay un campo adicional que creo está empezando a aparecer muy fuertemente en la coyuntura y al que no sé si como comunidad le estamos prestando atención suficiente. Las fugas, los prófugos. Y ahora tenemos el caso del señor Pacheco, que estando en la clandestinidad ha aparecido en una audiencia pública. Tenemos el caso de los sobrinos del presidente, que no parecen ser personas entrenadas en las perversas habilidades del crimen,
pero que se están escapando de la justicia en un caso emblemático. ¿Qué impresión te da esta situación en la que personas buscadas, ahora pienso también en el caso del centro sobre el tráfico de brevetes, logran así simplemente mantenerse al margen de una policía que sin embargo es relativamente eficiente en casos de criminalidad más avanzada o incluso en los de narcotráfico? ¿Qué reflexiones te produce esto, José? Una primera constatación que me ha permitido los años que ya tengo en el ejercicio penal es esto último que mencionas. La policía en el Perú, cuando quiere, es una policía sumamente eficiente. Yo he visto con sorpresa cómo en horas pueden, a través de sus propias fuentes de inteligencia, de distintas metodologías y tecnología, llegar a saber quién ha sido, dónde está y capturarlo. El problema es cuando la policía está gravemente afectada de corruptelas o sometida, como parece ser el caso en estos últimos tiempos, a intereses de otra naturaleza, ¿no? Que pueden estar en el ámbito de la política. Por lo tanto, se hace muy sospechoso que en una circunstancia en la que está en el poder un gobierno cuya característica visible, no la única, pero una muy visible, es la del desmontaje institucional y el copamiento de determinadas instituciones, que la policía no esté llegando a determinar responsabilidades, ubicar y capturar a los responsables de delitos cometidos desde las esferas del poder vinculados al gobierno. La excepción, pero es una excepción a medias y podría ser la que confirma la regla, es la de este señor Pinturita, ¿no? Que estuvo escondido varias semanas, además en un lugar totalmente predecible, la casa de un familiar, cerca de donde él vivía, y después de un tiempo que no resultaba razonable, fue capturado. Ya ahí entra el análisis si esa captura tenía fines distractivos, obedeció a una ruptura interna, etcétera. Pero creo que no le hace nada bien a la policía estar en una situación como esta, en la que investigados notorios vinculados al poder desaparecen de la noche a la mañana y no son habidos, ¿no? Hemos visto en días pasados también como un general de la policía que sale a la opinión pública a decir que hay una investigación por terrorismo que involucra al señor Cerrón y otras personas vinculadas al gobierno, es inmediatamente agredido por el personaje más influyente sobre el presidente de la República, que es este sujeto Vladimir Cerrón, al punto que han tenido que hacer manifestaciones de apoyo al general para que no lo vayan a defenestrar, ¿no? Entonces, este manoseo político de las instituciones tiene un costo, y en el caso de la policía me parece que tiene un costo sobre su credibilidad en estos temas sensibles. Y sobre todo me parece muy extraño que no se pueda geolocalizar a alguien que está conectado a una red pública como la del Poder Judicial hablando en una audiencia. Pero déjame cerrar con un último tema, José. Si entramos a las reglas, otro asunto que ha estado en discusión últimamente ha sido la de la competencia o falta de competencia de la Fiscalía de la Nación para poder conducir investigaciones preliminares sobre el presidente de la República. Lo vimos en tiempos de Vizcarra, la señora Zoraida Ábalos, siendo fiscal de la Nación, rompió una práctica usual en el Ministerio Público y declaró que se podía abrir una investigación preliminar, aunque de inmediato la suspendió. Esta situación singular en la interpretación de las reglas, que en su momento, compartirás esto conmigo, fue saludada como un avance, parece en muy poco tiempo haber resultado satisfactoria. En tu opinión, ¿existen bases, fundamentos, espacio para que la Fiscalía de la Nación, ahora nuevamente a cargo, de manera interina, pero a cargo de Pablo Sánchez, pueda revisar esta regla y avanzar hacia la organización de investigaciones preliminares que no podrán desembocar en acusaciones, pero que pueden avanzar con ocasión al caso del presidente Castillo? Sí,
Yo he sostenido desde que se produjo la controversia a raíz del tema Castillo que es un tema opinable. Yo no me voy a montar en el coro de aquellos que sostienen que ahí está la prueba de que la ex fiscal de la Nación está digitada por Vizcarra y que pertenece a los cuellos blancos, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un tema opinable. Yo he leído cuidadosamente su resolución y me parece que es una resolución que tiene fundamentos de recibo, aunque yo no soy experto en derecho constitucional y sin embargo he escuchado a varios constitucionalistas que consideran que lo hecho por la doctora Ábalos está bien hecho. Y curioso que efectivamente no hemos escuchado en el pasado a nadie rasgarse las vestiduras porque el Ministerio Público ni siquiera abría investigación. Es efectivamente un avance histórico en la trayectoria de la Fiscalía de la Nación que se ha llegado a un punto de decir, voy a abrir investigación y la voy a mantener en suspenso para que no se olvide, para efectos de prescripción. Hay varias razones que pueden llevar a esa decisión y que ahora quieren ver en esa actitud una manipulación política. Esto es un avance. ¿Se puede seguir avanzando? Sin duda que se puede seguir avanzando. Si el doctor Pablo Sánchez tiene ahora, cosa que probablemente no tuvo cuando fue fiscal de la Nación, pero a raíz de este debate, estos debates precisamente enriquecen las visiones. Si él ahora cree y ha encontrado argumentos razonables para avanzar a una interpretación como la que sostienen varios abogados y constitucionalistas de que sí se puede llevar adelante la investigación preliminar, en buena hora. Yo no voy a criticarlo ni acusarlo de nada. Simplemente creo que es la progresión del derecho y esto suele ocurrir con temas opinables como el que creo que es este de aquí. Ahora, que con ese argumento quieran llevar a la doctora Ábalos a través de 3 denuncias constitucionales que hay en este momento en el Congreso por, no sé, creo que son 10 o 12 delitos, desde omisión de funciones hasta pertenencia a organización criminal, etcétera, etcétera, me parece un absurdo, una vendetta política y una utilización de la Fiscalía de la Nación de ese entonces como arma arrojadiza contra el presidente de la República, contra Vizcarra y quienes de alguna manera se han visto involucrados en esta situación. Coincido contigo, se trata de estabilizar el sistema, no de utilizarlo como pretexto o coartada para producir más desorden. En cualquier caso, José, estaremos regresando contigo. Creo que esta escena de evolución sobre los casos Castillo y su impacto en el sistema anticorrupción, y como tú lo has dicho, en el sistema de organización de las fiscalías, da para mucho más. Estaremos comentando avances. Gracias, José, por tu presencia en el programa. Sí, con todo gusto. Nos vemos. Adiós.